Entonces, bueno, estábamos comentando pues que este es nuestro convertidor Buck, ¿sí? Algo muy importante es pues definir cómo podemos encontrar qué interruptores están digamos que en esas posiciones, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es definir, ¿sí? Cómo es el voltaje y la corriente en cada uno de los interruptores, ¿sí? Eso es lo principal. Entonces, pues yo voy a definir por acá, ¿sí? Más, menos, ¿cierto? Si es así, miren, la polaridad es así, pues sí o sí, la corriente sobre el interruptor, pues será así, ¿no? Porque la corriente, pues en nuestra consideración va de más a menos, ¿sí? Y en este interruptor, entonces si definimos esto así, pues la corriente sí o sí, ¿sí? Va así en el interruptor. Entonces, hagamos una gráfica, ¿cierto? Hagamos una gráfica por el momento. Cambiémosle por acá negro y listo. Y nos falta otra. Listo. Entonces, vamos a mirar en nuestros interruptores. Pues cómo son esa corriente y ese voltaje. Entonces, listo. En el interruptor S, ¿cuál es la corriente de ese interruptor? ¿Sí? La corriente del interruptor S. ¿Cuál creen que es? ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿Cuál creen que es? Alguien que me colabore. La corriente de entrada de la fuente. ¿Listo? Sí, 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 es correcto. Es la corriente de entrada. Entonces, tenemos que mirar acá una cosita antes de esto. Bien, cuando el interruptor está cerrado, ¿cuál es el circuito equivalente? ¿Cierto? Entonces, cuando el interruptor está cerrado, espérame, borramos por acá. Ay, discúlpenme. ¿Sí? Cuando el interruptor está cerrado, ¿cuál es el circuito equivalente? Entonces, S está en ON. Listo. ¿Cuál es el circuito equivalente? Entonces, eso se llama estado 1. El circuito equivalente es este. La fuente, el interruptor cerrado, una inductancia, un condensador y una resistencia. ¿Sí? Esta es la inductancia, esta es la resistencia y este es, perdón, el condensador y esta es la resistencia. Entonces, miren que en ese estado, la corriente de S es igual a la corriente en la inductancia, ¿cierto? ¿Y cómo es la corriente en la inductancia? ¿Sí? Llamémoslo por acá. Es positiva, ¿sí? ¿Sí? Es positiva. Porque recordemos, nosotros en nuestro análisis anterior habíamos definido que la corriente en la inductancia era más menos, ¿sí? Obviamente la corriente en la inductancia iba acá arriba y L, ¿sí? El voltaje a la salida era este, la corriente a la salida pues obviamente iba acá y la corriente en el condensador iba acá, ¿listo? Así lo habíamos definido. Listo, perfecto.
Ahora, en ese estado 1, ¿cierto? Pues nuestro interruptor S negado, ¿cierto? Que es este que está por acá, está abierto, ¿cierto? ¿Cómo definimos la polaridad? Mire, acá definimos la polaridad como más menos. Es importantísimo tener eso claro. Ah, perdón que el lápiz se quedó sin batería. Un momento, por favor. Listo, entonces, más menos. Este interruptor de acá definimos como más menos, ¿cierto? Esta es la corriente en el interruptor. Listo. Entonces ya sabemos cómo está cerrado, pues en S la corriente será la misma de la inductancia. Ahora, como está abierto S negado, ¿cuál es ese voltaje? ¿Cuál creen que es ese voltaje, muchachos? El voltaje en S negado. En S negado. ¿Cuál es el voltaje? El voltaje en la fuente. Listo, muy bien. Héctor. Sí es Héctor, ¿cierto? Sí, señor. Listo, Héctor. Muy bien. Entonces, el voltaje de la fuente. Ese voltaje de la fuente es positivo. Listo. Muy bien. Entonces, para poder dimensionar los interruptores es algo que nosotros, o que se llama la síntesis de interruptores. Entonces, nosotros vamos a hacer algo acá que se llama la síntesis de interruptores. ¿Listo? Listo. Con esa síntesis de interruptores, pues vamos a analizar a S y también vamos a analizar a S negado. Ay, perdón. Y vamos a analizar a S negado. ¿Listo? Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es, obviamente, mirar los ejes. Entonces, en el eje vertical, ¿sí? Va la corriente, ¿sí? Y en el eje horizontal va el voltaje. ¿Listo? Eso es lo primero que se debe hacer para hacer la síntesis de interruptores. Entonces, para ese, ay, discúlpenme que este lápiz está que falla. Listo. Entonces, para este interruptor, entonces vamos a analizar cuál es la corriente sobre ese interruptor. La corriente sobre ese interruptor, sobre S, es positiva. Entonces, lo vamos a dibujar por acá. Es positiva. Es esa corriente. Listo. Y el voltaje sobre ese negado es también positivo. Entonces, lo vamos a hacer acá. ¿Listo? Es positivo. Ahora nos falta otro estado para poder completar nuestro análisis. Cuando S está en off. ¿Listo?
Eso se llama el estado 2. El circuito equivalente es el siguiente. S abierto y S negado cerrado. Listo, entonces vamos a mirar, obviamente, cuál es el voltaje en S y cuál es la corriente en S negado. ¿Sí? ¿Cuál es la corriente? En ese sentido, porque nosotros ya definimos más o menos, ¿no? Entonces, ¿alguien me puede decir cuál es el voltaje que ve el interruptor S? El de la fuente. Listo, muy bien. ¿Y la corriente que ve el interruptor S negado? ¿Cuál creen que es? Este interruptor. ¿Cuál corriente creen que tiene este interruptor? La de la inductancia. Ok, ¿y con qué polaridad? Invertida, sí. Sí, Negativa. negativa, listo. Entonces, la corriente de la inductancia es esta. Esa es IL, por lo tanto sería menos, ¿cierto? Menos la corriente de la inductancia. Menos la corriente de la inductancia. Entonces, verifiquemos acá, BI es positivo y esta corriente en S negado sí es negativa. Y lo graficamos. Entonces, el voltaje en S es positivo, ¿sí? Y la corriente en S negado es negativa, ¿sí? Es negativa. Entonces, ustedes revisaron en el libro cómo se pueden interpretar estas gráficas, ¿sí? ¿Lo revisaron o no? Bueno, entonces, cuando el voltaje y la corriente son positivos o tienen la misma polaridad, se habla que es un interruptor controlado. Y cuando son inversas, ¿sí? Cuando la corriente es contraria en magnitud, bueno, en signo, es un interruptor espontáneo. ¿Listo? Cuando hablamos de un interruptor espontáneo, pues hablamos de un diodo. Y cuando hablamos de un interruptor controlado, por lo general, pues se habla de un transistor. ¿Listo? Entonces, de esa forma, pues yo sé cuál interruptor puedo utilizar o cuál interruptor se debe utilizar en este circuito. Entonces, pues toca redibujarlo. ¿Alguien va a hacer alguna pregunta? Sí, ingeniero, una pregunta. El que es controlado es el con transistor, ¿cierto? Así. Sí. Ok, entonces reescribimos nuestro circuito. Ahora, obviamente, pues el BJT que yo dibujo ahí, ya sabemos que es muy lento, ¿sí? En las exposiciones yo les decía que era muy lento, entonces nosotros podíamos utilizar, o podemos utilizar más bien un MOSFET, ¿listo?
Entonces, redibujamos nuestro circuito. Perdón. Listo. Importante saber la ubicación del diodo, ¿sí? Como yo definí más menos, ¿cierto? Como yo definí más menos, entonces yo diría que el ánodo, ¿sí? Este es el ánodo y este es el cátodo, ¿no? Entonces diría que el diodo iría ánodo-cátodo. Pero miremos qué es lo que me define cómo va el diodo. Es la corriente sobre el interruptor. Y si es negativo, entonces quiere decir que la corriente acá está invertida. Por lo tanto, yo requiero, ¿sí? Yo requiero cambiar esa ubicación, o sea, el diodo va de forma cátodo-ánodo, ¿sí? Por la polaridad de la corriente que está sobre ese interruptor. Después viene la inductancia y el condensador. ¿Listo? Entonces, ya tenemos definido, ¿sí? Cómo se encuentran los interruptores de un convertidor conmutado a través de la síntesis de interruptores. Esa síntesis de interruptores consiste eh, en mirar cuál es la corriente y cuál es el voltaje que hay sobre el interruptor. Y esa es esa parte. ¿Listo? Ahora, algo que continúa en este análisis, perdón, es insertar las pérdidas de los componentes. Entonces, nosotros ya tenemos nuestro circuito. Sí, tenemos nuestro circuito ya con los interruptores reales. Listo, ya tenemos con nuestros interruptores reales. Nosotros necesitamos agregar las pérdidas que tienen los interruptores y que tienen los otros componentes. Una de las pérdidas que tiene este MOSFET, ¿sí? O que tienen los MOSFET, es que cuando conduce, ¿sí? Entre drain y source, recordemos que este es drain, este es source y este es gate, este es ánodo, este es cátodo. Entonces, cuando el MOSFET conduce, tiene una resistencia de encendido drain source, ¿sí? Cuando el diodo conduce,
tiene un voltaje gamma, ¿sí? Una fuente y una resistencia equivalente. La inductancia, como está asociada a un cable, a un alambre, pues tiene una resistencia serie asociada. Y el condensador tiene también una resistencia equivalente serie, ¿sí? ¿Ustedes saben cómo se puede hallar esos componentes parásitos de estos elementos que vemos en la pantalla? Edwin Vargas, Señor. ¿me podría responder la pregunta que hice? Ah, pues hallando la corriente y el voltaje que hay sobre cada componente y multiplicando eso para obtener la potencia y restar esa potencia de la potencia total de entrada. Pero no estamos hablando de eso, bebé. Pues por eso me dice cómo se hallan las pérdidas en los componentes, ¿no? No, ¿cómo se hallan los componentes parásitos? Esa fue la pregunta. Mm, no, la verdad no sé. No, ok. Rolando Dubitama. No, no, señor, no sabría, pero yo me imaginaría que debe haber algo relacionado con la inductancia. Ok. Andrés Carreño. No, no, señor. No sé cómo sería ahí. Y Gina. No, ingeniero, no sé. Mm. Edgar Molina. No, señor, no, no sabría cómo. Mm. Bueno, acá a ver, perdón. Entonces, esta es la hoja de especificaciones de un diodo Schottky, ¿sí? Entonces, el diodo Schottky, eh, por lo general, a veces los fabricantes, este sí no lo tiene, pero dan un circuito equivalente cuando el diodo conduce, ¿sí? Entonces, cuando un diodo, ¿sí? Cuando un diodo está en on, su circuito equivalente es una fuente, pues de los tantos, ¿no? Y una resistencia. Obviamente le colocan acá el diodo como para decir que es un diodo ideal. Entonces, cuando él conduce, tiene este circuito equivalente. Este es un voltaje gamma y esta es una resistencia del diodo. Entonces, este circuito equivalente, cuando el diodo enciende, pues nosotros debemos saber cuánto es el voltaje gamma y cuánto es la resistencia del diodo. ¿Alguna vez lo hicieron en alguna clase o algo así? ¿Cómo encontrar estos componentes o esos valores?
No recuerdo muy bien, creo que no. ¿No? Me parece que sí. ¿Sí? No ¿Cómo? recuerdo si. Me parece que era con un circuito diferente, pero no recuerdo muy bien. Me acuerdo sí que lo vimos y que se hacía el modelo para hallar pérdidas y eso. Ok. Entonces, en la gráfica digamos que en la hoja de especificaciones, pues tantas cosas que ahí muestran. Una es muy importante y es la gráfica de corriente en directa y el voltaje en directo, ¿sí? Forward current y forward voltage. Ese es muy importante porque nos dice, mire, a partir de la corriente que maneje el diodo, o sea, que la corriente que va cuando el diodo conduce, pues yo voy a tener una caída. Entonces, ejemplo, si yo tengo acá que convergen varias gráficas de temperatura, sobre este diodo hay un amperio, entonces, digamos que estemos manejando acá sobre esta gráfica, entre los 125, ¿sí? Más o menos 100 grados. Entonces, si hay un amperio, ¿sí? En el diodo y 100 grados en la temperatura de juntura, pues yo voy a tener una caída de tensión en el diodo de 400 milivoltios, ¿sí? Ese es el voltaje gamma, ¿sí? Ese es el que va acá, 0.4 voltios. ¿Y ustedes saben cómo podemos encontrar la resistencia del diodo en ese punto? Entonces, pues, simplemente tenemos, Explicar la idea, ¿no, ingeniero? exacto, es aplicar ley de Ohm. Entonces, si la corriente, ¿sí? Si la corriente que va en el diodo es un amperio y el voltaje del diodo, o el voltaje gamma que cae en el diodo, es de 0.4 voltios, pues la resistencia del diodo será 0.4 ohmios, ¿sí? Entonces, esa es la resistencia que trae el diodo. De esa forma, ustedes pueden calcular esos componentes parásitos de, digamos que del diodo, ¿sí? Ahora, ¿cómo saber, ¿sí? Cuando el MOSFET, ¿sí? Cuando el MOSFET está en ON, ¿cuál es su circuito equivalente? Ese es muy sencillo, ¿sí? Porque es un MOSFET también ideal, por llamarlo así, y una resistencia, ¿sí? Entonces, esta resistencia, ¿sí? Es la que se llama RDS-ON, resistencia drain source de encendido, ¿sí? ¿Y cómo se calcula? Pues esa sí no hay necesidad, porque todos los fabricantes no la entregan. Vamos, creo que por acá hay uno. No, este es otro diodo. Es la tarjeta. Ver, ese es un sensor. A ver. Perdón. A ver dónde tengo datasheet de eso. Miramos por acá. Acá está. Entonces, la hoja de especificaciones, ¿sí? Nos dice cuál es la resistencia drain source de encendido de los MOSFET, ¿sí? Entonces, ese siempre está el fabricante, nos dice cuál es la resistencia drain source de encendido. Obviamente, por acá hay una gráfica, ¿sí? Que nos dice cómo varía, ¿sí? Cómo varía esa resistencia drain source, ¿sí? Esa resistencia drain source versus la temperatura de juntura, ¿sí? Pero
obviamente, este está pues teniendo en cuenta estas consideraciones, ¿sí? Estas consideraciones. ¿Qué otra cosa? También la resistencia drain source, ¿sí? De encendido en torno a cuánta corriente está manejando el ¿qué? El MOSFET entre drain source, y dependiendo la temperatura de la juntura, pues cuál es, cómo cambia esa gráfica. ¿Listo? Entonces, ya saben, ¿sí? Cómo se puede encontrar los componentes parásitos de un diodo y el componente parásito de un MOSFET, ¿sí? Ahora nos queda la inductancia, ¿sí? La inductancia, pues, es un cable enrollado, ¿sí? Es un cable enrollado. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo yo podría encontrar esa, eh, esa resistencia que tiene esa inductancia? Si es un cable enrollado, ¿cómo creen? Pues conociendo el número de vueltas, el material y cuál es el perímetro de la vuelta. ¿Listo? Más o menos. Entonces vamos a entrar acá a un documento que ustedes tienen en su carpeta, donde dice acá libros. Este no es. Este es. Listo. Entonces, acá, sobre este, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta para dimensionar una inductancia en su parte, digamos que, eh, eh, del alambre, ¿no? Entonces, primero tenemos que mirar el calibre del cable, ¿sí? Entonces, en este ejemplo dicen, esa inductancia debe soportar 8 amperios. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es tener en cuenta cuál es la sección transversal que debo tener, ¿sí? Que debo utilizar. Es muy importante que pues se tenga en cuenta cuál es el tipo del cable que se va a utilizar, porque a partir de eso, pues yo puedo utilizar una densidad, ¿sí? Para poder seleccionar ese calibre. En este caso, que es un alambre, ¿sí? Que es un alambre dulce, por decirlo así, esa densidad se puede manejar por 3 amperios sobre milímetro cuadrado. Si fuera un cable de leads, ¿sí? Que son varios filamentos unidos entre sí, podríamos utilizar una densidad más alta, sobre los 6 amperios por milímetro cuadrado, ¿sí? Entonces, a partir de eso, listo. Yo ya sé cuál es la sección transversal del cable que requiero, ¿sí? Esta es la sección transversal del cable. Después voy al núcleo, ¿listo? Entonces, dice por acá, en este ejemplo es una inductancia de baja frecuencia. Entonces, simplemente, pues, se hace el cálculo del núcleo, ¿sí? Este es otro apartado que vamos a ver nosotros, cómo calcular el núcleo, ¿listo? Ahora, a partir, ¿sí? Dependiendo de la inductancia, pues, nosotros aplicamos el número de vueltas necesarias, ¿sí? Esa inductancia era de 300 milihenrios, 8 amperios, el delta B y el área efectiva del núcleo, ¿sí? A partir de eso, ¿sí? Porque este delta B sale del material del núcleo que estemos utilizando, ¿sí? De ahí podemos utilizar cuántas vueltas o podemos saber cuántas vueltas requiere mínimo la inductancia, ¿sí? Entonces, a partir de eso, pues yo requiero encontrar o analizar
pues, ¿cuántas vueltas puedo dar por capa? ¿Sí? Entonces, eso sale, ¿sí?, de las dimensiones del núcleo, ¿sí? Que yo digo acá, ¿cuántas vueltas puedo dar? ¿Sí? Entonces, por capa, pues la distancia que está acá, ¿sí? Entonces, una vuelta, pues me ocupa ahí un espacio. Y ya lleno todo esto, ¿sí? Lleno todo esto. Y esas son la cantidad de vueltas que puedo dar por capa. Y eso me dice acá, ¿sí?, que a partir de ese tamaño de ese núcleo, yo puedo dar 46 vueltas, ¿no? Obviamente las vueltas por capa es, es esa distancia sobre el diámetro del cable, ¿sí? Al cable también hay que tener en cuenta digamos que el esmalte que tenga ese cable, pero digamos que acá ya tenemos en cuenta la distancia, o sea, lo largo que tiene el núcleo en esa parte central y el diámetro del alambre total. Entonces me dice que yo puedo dar 46 vueltas. Listo. Necesito 585 vueltas. ¿Listo? Ahora, ¿cuántas posibles capas puedo dar? ¿Sí? Volvamos al, al ejemplo. Pues este va a ser una capa, ¿cierto? ¿Y cuántas posibles capas puedo dar? Pues esta distancia, porque acá me va a ocupar una capa, después voy a hacer otra capa encima de la capa anterior. O sea, puedo ocupar todo esto, 0.5A. Estas son las dimensiones genéricas o generales para las ES en núcleos laminados. Entonces, esta partecita, que es 0.5A, ese es el espacio que tengo para dar para n número de capas. ¿Listo? Encontrémoslas. Entonces, obviamente, yo digo esa distancia menos el grosor de una formaleta para que el cable no quede como es una E, pues uno acostumbra a colocar acá una formaleta para que no quede como tan recto y no se rompa el cable. Entonces, una formaletica le ayuda ahí a dar la forma al embobinado. Y, pues, ¿sobre qué? ¿Sí? Sobre el diámetro del cable, ¿no? Sobre el diámetro del cable. Y tenemos que se pueden dar 13 capas posibles. Entonces, ¿cuántas vueltas posibles podré dar? Pues el número de capas por la cantidad de vueltas por capa. O sea, 598 vueltas, perdón. Y yo requería 585. Entonces tengo ahí una posibilidad. Después, lo que uno intenta es llenar todo el núcleo de vueltas, ¿sí? Entonces, doy todas completas y lo que uno hace es ajustar con una longitud de gap, ¿sí? Con un gap, el valor de la inductancia, ¿sí? Entonces, a partir de esto, ¿sí?, yo digo, ¿qué longitud de gap necesito para que, bueno, esta es una constante, para poder tener esta inductancia con este número de vueltas, ¿sí? ¿Y dónde se ve el gap? ¿Sí? A ver si lo podemos ver por acá. Entonces, cuando uno, ¿sí?, coloca la otra E, ¿sí? Cuando uno coloca la otra E o una I, entonces esto va acá, puesto acá encima. Entonces uno le deja acá una pequeña distancia con papel, se calcula esa longitud y uno deja esa separación entre esta superficie y la que viene arriba. Esa inductancia está hecha con núcleos EI, entonces uno coloca acá una I y con el papel pues se ajusta esa longitud de gap. ¿Listo? Listo, ya está hecha la inductancia, ¿sí? Pero pues necesitamos, ¿sí?, calcular la resistencia de esa inductancia. Entonces, obviamente necesitamos calcular cuál es la longitud del cable total. Primero, necesitamos el número de vueltas por cuánta fue la distancia o cuál es, más que la distancia, cuánto fue la longitud que dio en dar una vuelta. ¿Cuánto es la longitud en dar una vuelta? Pues acá tiene, mire, acá tiene A, ¿sí? Y este es B, ¿sí? Entonces tenemos una vuelta, ¿sí? Es 1 y 2A, ¿sí? Perdón. Y esta distancia de acá a acá, ¿sí?, de profundidad, ¿sí?,
es la vuelta completa, ¿sí? Entonces tenemos, ¿sí? Tenemos que una vueltica es 2 veces A más 2 veces B. Por la cantidad de vueltas, pues tenemos que se requieren 143 metros de cable para hacer esa inductancia, ¿sí? Y a partir de la resistividad del cable, entonces podemos encontrar que, y con la sección transversal, podemos encontrar que esa inductancia tenía, o teóricamente, 0.97 ohmios, ¿sí? Ya medida dio como 1,1 ohmios, ¿sí? Y de esa forma podemos encontrar la resistencia serie de la inductancia. Entonces, cuando uno ya modela, entonces resiste inductancia real, su circuito equivalente es este, LIRL. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O todo claro? Bien, hasta ahí. Listo. Ahora, el condensador. El condensador, pues, es más sencillo. Porque simplemente es este. Sí. Entonces tenemos, ese es un condensador de propileno, polipropileno, y estos traen, ¿sí? Traen el parámetro de resistencia, ¿sí? Lo buscamos acá. De resistencia. A ver, ERS. Está acá en este. Es que esta es una hoja de especificaciones de toda una gama de condensadores que son los MAB. Entonces no sé si efectivamente lo traiga. Si este no lo trae. Bueno, pero ustedes pueden, no sé si alguna vez han entrado a DigiKey. ¿Saben qué es DigiKey? Sí, señor, una tienda virtual para comprar componentes electrónicos. Ok, bien. Listo, entonces, por ejemplo, ustedes pueden entrar acá. De acá es donde se compran los componentes para hacer los convertidores conmutados. Entonces es una tienda, ¿sí? Es una tienda y ustedes pueden, a partir de varios filtros, pueden encontrar lo que, digamos, que el componente que estén buscando. Ahí yo filtré por condensadores electrolíticos y uno de los filtros es la resistencia serie equivalente, ¿sí? Entonces, digamos que podemos filtrar por acá, no sé, un condensador es de 50 voltios. Entonces salen 10.000, ¿sí? Obviamente hay que mirar que esté en stock, que esté en stock.
y que la parte esté activa. Entonces, ejemplo, podemos entrar a este condensador, ¿sí? Y acá nos dice sus características principales, ¿sí? El tipo de empaquetado, el porcentaje de tolerancia, la resistencia serie equivalente, ¿sí? Mire que tiene 106 miliohmios a 120 Hz, la vida útil, la temperatura de operación, bueno, varias cosas, ¿sí? Entonces es muy sencillo de, de verlo, ¿listo? Entonces, esos son los componentes parásitos que tienen nuestros, digamos que los convertidores o los elementos que se utilizan en los convertidores conmutados, ¿sí? ¿Alguna pregunta está ahí? Ok. Entonces, vamos a hacer el modelado, ¿sí? Con pérdidas solamente en la inductancia. Entonces, ¿cuál es el componente equivalente de la inductancia ya real? La inductancia más una resistencia. Solo vamos a hacerlo con la inductancia por el momento. Este es el S negado y S y BI. Listo. Entonces, en el estado 1, en el estado 1 tenemos el circuito equivalente. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar cuál es el voltaje en la inductancia. ¿Cuál es el voltaje en la inductancia? En ese circuito. Sabiendo que no, que esta es la corriente en la inductancia. Entonces, ¿alguien sabe cómo se puede encontrar ese voltaje en la inductancia? ¿Sí? ¿Alguien sabe cómo puedo encontrar este voltaje en la inductancia? Haciendo la malla, ¿Sí? ¿Me puede decir cómo queda? VI menos URL menos VC, menos VO, que es lo mismo. Uh-huh. Listo. Entonces, eso es BI menos. ¿Cuál es el voltaje en la resistencia de la inductancia? Es la corriente de la inductancia por el valor de la resistencia menos VO.
Eso queda que BL es igual a BI menos IL por RL menos BO en el primer estado. Si aplicamos aproximación de bajo Ripley, entonces dice que BL promedio es igual a BI menos IL promedio por RL menos BO promedio. Eso es en torno al voltaje en la inductancia. Ahora miremos la corriente en el condensador. La corriente en el condensador es la corriente en la inductancia menos la corriente de salida. Haciendo aproximación de bajo Ripley, entonces tenemos que la corriente en el condensador promedio es igual a la corriente en la inductancia promedio menos la corriente promedio a la salida, que eso es igual a IL menos BO sobre RO. Eso es para el primer estado. Y para el segundo estado, será el circuito equivalente IB. Este es el voltaje en la inductancia. Esta es la corriente en el condensador. Y de una vez hagamos el promedio. BL es igual a, haciendo la malla, me quedaría menos IL por R, L, menos BO. Y para la corriente en el condensador, ¿sí?, me quedaría la misma de la anterior. IL menos BO sobre RO. Listo, esas son las dos ecuaciones de los dos estados. Entonces ahora hagamos balance. Balance de voltios por segundo. ¿Qué me dice eso? Me dice que el voltaje promedio, ¿cierto? Que el voltaje promedio en una inductancia es 0. ¿Y cuál es su voltaje promedio? La ecuación del primer estado, o sea, BI menos IL por RL menos BO por lo que dura el primer estado, o sea, D por TS, más el segundo estado, menos IL por RL menos BO por lo que dura el segundo estado, que es 1 menos D por TS. Como está igual a 0, pues TS se cancela y me queda que 0 es igual a ¿quién? A BI por D menos IL R L por D menos BO por D. Más, en este caso más, entonces salen con el mismo signo, menos IL por RL más IL por RL por D y menos BO más BO por D. Entonces puedo cancelar algunos términos
este y este, y me queda que 0 es igual a BI por D menos IL RL menos BO. O sea, que BO va a ser igual a BI por D, como era en el sin pérdidas, pero ahora menos este término. ¿Listo? Además, también tenemos que hacer el balance de amperios por segundo o carga, en el que nos dice que la corriente promedio en un condensador es igual a 0 y que es la suma de todos los estados, por lo que dura. Entonces queda IL menos BO sobre RO por D por TS más IL menos BO sobre RO por 1 menos D por TS. TS se va y este término se va con este 1 de acá. Perdón, con ese 1 de ahí, no, con el D, con este D de acá. O sea, que la corriente en el condensador, o sea, 0 es igual a IL menos BO sobre RO. ¿Eso qué quiere decir? Que la corriente en la inductancia es igual a, en promedio, la corriente en la inductancia es igual a la corriente de salida. Promedio, ¿no? Y ahí tenemos nuestro balance. Ese es muy importante. Vamos a mirar, ya después de haber hecho nuestro balance, entonces miremos la eficiencia del circuito. ¿Sí? ¿Qué es eficiencia? Pues eficiencia es la potencia a la salida sobre la potencia de entrada. ¿Qué es potencia a la salida? Es BO sobre IO ¿y qué es potencia a la entrada? BI, perdón, discúlpeme. Potencia a la salida es BO por IO y potencia a la entrada es BI por II. ¿Listo? Listo. ¿Qué es BO? ¿Sí? BO ya lo tengo acá arriba, definido. Es BI por D menos IL por RL por IO, ¿cierto? Pero IO es igual a IL. Entonces yo ya la puedo quitar. Puedo dejarlo como IL. ¿Qué BI? ¿Y qué es I? ¿Alguien me puede decir cuál es el promedio de I? ¿O saben cómo podríamos encontrar I? ¿Sí? ¿Cómo podemos encontrar esa I? ¿Quién es I? I es esta corriente que está saliendo por acá. Y esta corriente que está saliendo por acá. Y ¿alguien sabe cómo lo podemos encontrar? Marco Algarra. Pues ingeniero, en mi caso cuando está cerrado el primer interruptor y sería igual a IL, ¿no? Ah, no, ahí Sí, sí, señor. ahí sí. Bien, ¿Dónde está? Este. ¿y acá? Y en ese caso sería igual a 0, ¿no? Sí, correcto, muy bien. Muy bien, Marco. Entonces, si yo tengo, voy a definirlo por acá. Si yo tengo que I es igual a IL desde 0 hasta D por TS
y después es 0 desde T por TS hasta TS, ¿cómo podría encontrar el promedio? ¿La graficamos para que sea más fácil, Marco? Sí, ingeniero. Ajá. Entonces, grafiquémoslo. Entonces, esto es IL. En el primer estado es IL, ¿sí? ¿IL qué es en el primer estado? ¿Sí? Bueno, perdón, IL, ¿sí? Y después en el segundo estado es 0, ¿sí? Este es IL. ¿Cómo puedo sacar? Yo necesito el promedio. ¿Cómo lo puedo sacar, Marco? Vamos a sacarlo. Sería De esa señal. no sé, ingeniero. Sí, ¿No? Listo. Hagámoslo, ¿sí? Hagámoslo. Entonces, y promedio. ¿Qué es promedio, Marco? mm, pues como la misma palabra la dice, como digamos así el valor medio. No, pero bueno, la Ya. ¿La definición. fórmula? ¿Cómo? ¿La fórmula? ¿O qué Sí, me sé? sí, la fórmula. Promedio. Es 1 sobre el periodo es TS, la La integral desde integral 0 hasta T, ¿sí? Hasta TS. ahí es ¿Listo? ¿De quién? del voltaje. No, de 10. Listo. De esto que es I. Es I en función del tiempo. Listo. 1 sobre TS ya sabemos que desde D por TS, ¿cierto? Hasta TS es 0, entonces no hacemos la integral. Por lo tanto, simplemente sería hacer la integral desde 0 hasta D por TS. ¿De quién? De IL, ¿cierto? Entonces eso es igual a 1 sobre TS hasta TS de IL. IL es una constante, entonces por el rango o el diferencial, ¿sí? De D por TS menos 0. O sea que esa integral nos va a dar que el valor promedio de I es IL por D por TS sobre TS. O sea que I promedio es igual a IL por D. Listo. Ya lo podemos utilizar. Entonces, eficiencia. Gracias, Marco. Eficiencia es BI por D menos IL por RL por IL sobre quién? Sobre BI por I promedio. ¿Quién es I promedio? Es IL por D, ¿cierto? Entonces, este término, pum, pum. Y nos queda que BI por D sobre, voy a separar esos términos, BI por D menos IL por RL sobre BI por D. ¿Sí? O sea que tengo 1 menos, ¿cierto? Menos IL por RL sobre BI por D, ¿cierto? Entonces, analicemos. Si yo tengo más corriente, ¿cierto? A la salida, porque mire que IL promedio es lo mismo que IO. Entonces, ya sé que va a bajar la eficiencia. Si yo manejo un alto voltaje de entrada, ¿cierto? Sé que va a mejorar la eficiencia porque este numerito se hace chiquito. Yo lo que necesito es que sea muy pequeño para que le reste muy poquito al 1.
Si manejo un ciclo útil alto, voy a tener una alta eficiencia también. Si la resistencia a la inductancia es alta, voy a tener mala eficiencia, ¿sí? Entonces, esta ecuación me dice cómo se va a comportar mi circuito, ¿sí? Me dice cómo se va a comportar mi circuito, ¿listo? Entonces, para que ustedes puedan practicar, van a hacer esto mismo, ¿sí? Que yo acabo de hacer, pero con las pérdidas del MOSFET y con las pérdidas del diodo, ¿listo? Y van a hacer este mismo análisis y van a llegar hasta cuál va a ser la eficiencia. ¿Listo? Eso sería todo por hoy. No sé si tengan alguna pregunta o si ya, la clase de mañana va a ser asíncrona. La del martes les estaré avisando si es asíncrona o síncrona.